Buenas tardes, mi nombre es Jessica Bolívar y en esta presentación vamos a hablar sobre pensamiento económico, en este caso sobre el enfoque keynesiano. A partir de la presentación y como este enfoque tiene diferentes variables que explicar, entonces a partir de la explicación voy a ir dando, digamos, la explicación desde la literatura, mi percepción pues personal y también algunas aplicaciones pues en el mercado laboral actual. Entonces, el enfoque keynesiano generado por John Maynard Keynes, entonces dice o trata de explicar que la causa principal del paro, el paro refiriéndose al desempleo, hay que buscarla en la insuficiencia de la demanda agregada. Entonces, dice que un simple cambio negativo en las expectativas de los empresarios puede provocar una disminución de su demanda de bienes de inversión, lo que originará una serie de reacciones en cadena en lo que irá perdiendo el empleo sucesivamente en diferentes ramas industriales. Eso lo vamos a ver un poco mejor más adelante. Entonces, acá en este enfoque, una de las cosas más importantes es la consideración que él hace sobre la inversión que debe hacer el Estado, ¿sí? Para reactivar la economía, teniendo en cuenta que estos enfoques se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, menciona que la posibilidad de que una economía se encontrase en equilibrio, aunque existiera el desempleo, es decir, la posibilidad de que no exista ningún tipo de mecanismo económico que garantice el pleno empleo, ¿sí? Entonces, es muy difícil que cualquier esquema económico garantice, ¿sí? Que todas las personas tengan empleo. Además, que hay que tener en cuenta otras variables que ahorita vamos a ver, y es que no todas las personas están disponibles para ser mano de obra disponible. Habla de que los salarios monetarios son rígidos hacia abajo, es decir, que aunque se redujeran los salarios de los trabajadores y las empresas pudieran contratar más empleados, aumentando así la demanda efectiva, no suponía una solución para el problema del desempleo, porque por lo contrario, podían tener mayor demanda, ¿sí? Pero digamos que los salarios tampoco iban a ser los más eficientes, o por lo menos en ese momento donde pues pagaban, no digamos como en nuestra actualidad o nuestra economía, sobre un salario mínimo, ¿sí? Sino que pues eso entonces no iba a ser la solución. Entonces recomienda, como lo decía, la intervención del Estado. Habla de desempleo involuntario que se da por las dificultades momentáneas, ¿sí? De la economía dentro de las empresas y como tal dentro de una zona, una región o un país. El tiempo para la búsqueda de empleo, o sea, significa que yo me retire y ese tiempo en el que estoy cesante, pues digamos que no significa que sea permanente. Y la edad para trabajar, que era un poco lo que mencionaba ahorita, que no todo el mundo está disponible. Entonces están las personas de la tercera edad, los niños o pues personas en condición de discapacidad. El desempleo voluntario sobre las regulaciones del mercado, ¿sí? Entonces simplemente está allí y digamos que cada persona decide moverse dentro del mercado de una manera diferente, y otra es el ocio, que simplemente pues el no querer trabajar y dedicarse a otras actividades. Salarios más bajos tampoco consiguen empleo, la demanda es insuficiente. Entonces acá digamos se ve pues muy marcado como trabajaban antes dentro de las industrias, donde por salarios más bajos no significara, ¿sí?, que se consiga mano de obra y pues la demanda sigue siendo insuficiente para pues fabricación, ¿sí? En este caso, hoy en día, en el mercado colombiano, pues los trabajadores optan por tener por lo menos unas condiciones de un salario mínimo. Sin embargo, otras variables que llevan al desempleo involuntario, pues hacen que pues las personas opten por la informalidad, ¿sí? Y aunque no se les garantice un salario mínimo, pues sí, digamos, les da pues para sus necesidades básicas. Menciona y hace un cambio, digamos, frente a la demanda y la oferta, y contradice, digamos, a la teoría clásica diciendo que la demanda crea la oferta. Es decir, que puede ser insuficiente para todos, ¿sí?, los productos que hay en el mercado, ¿sí? Entonces,
no significa que, digamos, que porque esté disponible, ¿sí? Todo se vaya a comprar, ¿sí? Sino va a depender es de lo que hay y de lo que las necesidades, digamos, que hay en el entorno. De acuerdo a eso, pues también va a haber una oferta y va a haber unos gastos para también reactivar la economía. Es lo que él plantea. Entonces, hay que mirar muy bien el contexto y no es una producción por producir, sino realmente mirar, bueno, ¿qué voy a producir? ¿Por qué lo voy a producir? ¿Y para qué? ¿Mm? ¿Cómo se compone la demanda? Entonces habla de que la demanda crea la oferta, puede ser insuficiente para todos los productos que hay en el mercado, lo que decía ahorita. Entonces habla de que se marcan dos aspectos, el consumo, entonces ante mayores ingresos, mayor consumo, pero también hablaba de que los trabajadores iban a tener otro destino a sus ingresos y era el ahorro. ¿Mm? También habla de que hay un proceso de inversión que se debe hacer dentro de las entidades que van a invertir en producción y esa producción ese dinero en producción se va a invertir de acuerdo a unas expectativas. Esas expectativas, que era lo que mencionaba al principio, pueden ser, si son muy altas, de acuerdo a cómo se esté comportando el mercado, pues me va a llevar a contratar más mano de obra. Entonces él habla sobre un término de espíritus animales de la inversión, porque se genera por expectativas. Entonces, dependiendo de cómo yo vea, suponga, analice cómo se encuentra el mercado, entonces asimismo, ¿sí? Entonces voy a decidir invertir o no de pronto en mi fábrica, en mi maquinaria, hasta en mi mano de obra, aunque eso se ve más hoy en día, ¿no? Porque antes, digamos, se veía solamente como tal en la producción, se veía como inversión, ¿sí? Real al negocio. Hoy en día realmente una inversión adicional es la inversión que yo puedo ofrecerle a mi talento para que esté contento y satisfecho pues en su trabajo. A partir de esto entonces se habla de una redistribución del ingreso. Si las expectativas por el contrario son bajas, pues no voy a querer tener mi mano de obra y voy a tener una sobreproducción y un estancamiento nuevamente en el proceso. Entonces allí es donde habla sobre la intervención, ¿sí? Del Estado que mencionaba que para él era importante. Si el Estado interviene, eso va a generar que incrementen los salarios, al mismo tiempo el consumo y por supuesto la demanda. Si el Estado interviene, entonces puede intervenir de diferentes maneras. El hecho es reactivar la economía. Entonces no necesariamente tiene que intervenir directamente en la organización, sino por ejemplo a través de obras públicas, ¿cierto? Donde genere pues mayor comunicación, transporte, acceso, ¿sí? Lo que va a provocar que yo pueda circular más mis productos, ¿sí? O que mis clientes puedan llegar de una manera más fácil. Hay muchas, digamos, estrategias que utilizan. El tema, por ejemplo, financiero, ¿sí? Los impuestos, el tema del IVA, el tema de la facilidad para que ellos puedan adquirir, digamos, beneficios por tener empresa, muchas cosas que de pronto en ese momento no se hacían y que con el paso de los años pues acá sí han tratado de hacer, aunque pues para las empresas se vuelve más un problema, un gasto también, más que un beneficio, pero pues digamos que para el Estado esa es la idea. Hay otro tipo de intervención que hacen, por ejemplo, a través del seguro de desempleo, que por ejemplo actualmente se hace. Entonces, lo que buscan es, digamos, intervenir frente a esa situación de desempleo, ofreciéndoles un seguro a los trabajadores que en algún momento han cotizado en una caja de compensación. Entonces, en ese caso, poderles ofrecer que coticen a su salud, garantizarles ese derecho de salud, de pensión sobre un mínimo, pero pues digamos no dejar de cotizar. Aparte ahorita les dan un bono de alimentación, los permiten capacitarse. Entonces son muchas de otras maneras que intervienen para reactivar la economía y que las personas sean más competentes dentro del mercado. Entonces eso hace que hable de la demanda efectiva, lo que cual aumenta la producción y aumenta pues la empleabilidad. La intervención del Estado, como les decía ahorita, pues digamos
¿sí? Que también, y en ese momento, y hoy en día se mantiene que, por ejemplo, si las tasas de interés son favorables, pues que las empresas puedan endeudarse para invertir en su, ya sea en su maquinaria, en su producción, en sus trabajadores, ¿sí? Pero que puedan invertir y que puedan realmente pues pagar esa deuda, ¿sí? Que no se vuelva, digamos, una deuda impagable, sino que lo puedan hacer a través pues de sus ganancias. Entonces habla de la demanda efectiva, aumento de producción, aumento de trabajadores, y hay que tener en cuenta varias, digamos que dentro del proceso yo digamos concluiría digamos el proceso así. Entonces, o sea, hay un endeudamiento, hay una inversión, ¿sí? La demanda efectiva se genera para generar una producción, digamos, más eficiente, y eso pues permite que se genere mayor empleo. ¿Mm? Haciendo esto posible se lleva a un estado de bienestar en los colaboradores, que eso ya es un tema que con los años también y en la actualidad en los procesos por lo menos de talento humano ya hacen parte de la estrategia también de las organizaciones para que sus colaboradores no roten, sino sean estables en el tiempo y realmente puedan ofrecerle a la empresa estabilidad, seguridad, sus conocimientos, sus habilidades, y no perder precisamente eso, esa experiencia, esa expertise en el campo que ejecuten. Entonces, para concluir, digamos que siento que el aporte es muy bueno, ¿sí? Que se hace, digamos, y eso lo hemos venido analizando con diferentes teorías y procesos. Digamos, han sido personas que han aportado algo muy importante, y es abrir como el panorama y ver las cosas de una manera diferente, por lo menos en ese momento. Y eso nos ha llevado a mejorar los procesos en la actualidad y a verlos también de una manera diferente y no como antes, que era solo como producción. En este caso, pues me parece muy interesante, no lo había revisado antes, me parece muy interesante cómo hace ver la intervención del Estado y una propuesta económica para reactivar, valga la redundancia, pues la economía dentro de un país. Entonces eso me parece valioso, ¿sí? Que no solamente se hiciera ver como empresa qué debía hacer la empresa, sino bueno, externamente cómo se puede apoyar para salir precisamente de las dificultades. Y actualmente pues en Colombia seguimos viendo ese proceso de reactivación. El desempleo en Colombia pues es alto y pues las condiciones no son las mejores, muchas ofertas están basadas en el salario mínimo, en la informalidad, para que las personas puedan ocupar pues sus necesidades básicas, pero también es cierto que también la demanda y la oferta está allí presente independientemente de la capacidad de ingresos que tenga la persona, siempre el consumo está ahí presente. Entonces es muy interesante ver cómo desde ese momento se veía que hace parte de la reactivación de una economía. El consumo no es solamente, digamos, por el hecho de tener, ¿sí?, ciertos lujos, sino realmente hace parte del proceso de economía y de crecimiento de un país. Entonces es interesante ver este tipo de teorías que en algún momento aportaron y nos llevan a entender un poco más los procesos, cómo se realizan. Aún seguramente hay muchas cosas por hacer, pero siento que estamos por buen camino, aunque pues el país pueda atravesar por muchas situaciones. Pues ojalá, digamos, de acuerdo a los gobernantes que podamos tener, pues nos puedan ofrecer mejores beneficios para que realmente los empresarios, pequeñas, medianas empresas, pues sientan que tienen el apoyo que pueden hacer y realmente aportar, reactivar la economía, generar empleo. Porque generar empresa en Colombia no es fácil, son muchos requisitos que hay que tener, muchas obligaciones. Entonces es algo que analizar. Muchas gracias.